Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a la Federación Rural y a la Sociedad Rural de Durazno por la invitación. Lo que vamos a estar conversando hoy es sobre la certificación Porteras Adentro. Es un tema que es un poquito frío, así dicho, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que no se asusten y para que les parezca un tema interesante. Lo primero que quiero explicar es que las certificaciones a lo largo de la cadena agroindustrial existen en todos los eslabones de la cadena, desde lo que es la producción primaria, toda lo que es la etapa industrial o de manufactura, toda la cadena de logística o de distribución de los alimentos, hasta llegar al consumidor final. Hoy nos vamos a detener solamente en la primera etapa, que es la producción primaria, y en particular vamos a hablar únicamente de ganadería de carne. No vamos a hablar de certificaciones en leche o en ovinos o en lana o en granos. Nos vamos a detener únicamente en ganadería de carne, pero sepan que existen certificaciones en producción primaria para todos los eslabones de la variedad de productos, de alimentos que allí se originan. Y bueno, ¿cómo tenemos que pensar como país exportador que somos de alimentos y de carne bovina en particular? Bueno, tenemos que pensar en los mercados. ¿Qué nos exigen los mercados? ¿Qué cosas quieren saber esos importadores de nuestro producto sobre lo que ellos compran? ¿Sí? Sobre la carne en particular. ¿Qué les interesa saber a ellos sobre nuestra materia prima, nuestro producto, dónde se origina, cómo se crían esos animales en el campo y obviamente toda la cadena de abastecimiento, es decir, cómo se van a transportar, cómo se van a sacrificar, cómo va a ser la cadena de logística y distribución hasta llegar al plato del consumidor. Así piensan los consumidores, por ejemplo, en Europa, ¿sí? El tratar de entender toda la cadena de suministro para ese producto que tienen en el plato, ese corte de carne. Y es ahí donde nos tenemos que parar y detener a pensar en, bueno, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos criando los animales en el campo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y qué cosas tenemos para mejorar? ¿Sí? Porque ese consumidor, sobre todo el consumidor europeo, pero esto también está pasando y es una tendencia en otros mercados de destino, cada vez quiere tener más certezas, más garantías, ¿sí? Más tranquilidad en conocer la historia de ese corte de carne, ¿sí? A través de una etiqueta en un producto nosotros podemos contar un montón de cosas. En este caso, ese consumidor va a querer entender cuestiones o atributos que Uruguay tiene para poder demostrar, para poder certificar, para poder dar garantías, ¿sí? Y es en eso que nos vamos a detener a hablar hoy. ¿Cuáles van a ser los riesgos, pero también qué oportunidades tenemos de hacer las cosas mejor, ¿sí? Detenernos a pensar, por ejemplo, si ese consumidor europeo entendiera que en Uruguay todavía existen yerras que se hacen con animales de 5 meses, sin usar anestesia cuando se los castra, o descornando animales de 6 meses sin usar anestesia, sin desinfección de los elementos con los que se hacen las actividades, que después se los jinetea el animal, y todas esas cuestiones que quizás no están bien vistas, nos tenemos que detener a pensar si está bien lo que estamos haciendo o si no tenemos que hacer las cosas mejor. Porque todas esas garantías el Uruguay las tiene que dar al mundo, pero hay que trabajar sobre eso. Y bueno, ¿qué ventajas comparativas tenemos en Uruguay? Tenemos un montón de ventajas comparativas con respecto a otros países. Desde la legislación sólida que tenemos, desde la trazabilidad individual obligatoria que tienen los animales en Uruguay, desde que no tenemos climas desérticos, a pesar de la sequía que estamos viviendo ahora, no tenemos extremas temperaturas de calor, ni tampoco tenemos nieve o montañas. O sea, hay un montón de condiciones que en Uruguay se nos dan favorablemente. Entonces, aprovechémosla. ¿Sí? Porque de eso se trata, de poder contar que el clima cálido y templado que existe en el Uruguay permite que las pasturas crezcan y que los animales estén pastoreando libremente a cielo abierto todo el año sin usar hormonas de crecimiento, anabólicos, promotores de crecimiento, harinas de origen animal en la alimentación. Son todos atributos que Uruguay los tiene, ¿sí? Y los tenemos que poder transmitir. Los tenemos que demostrar porque el mundo quiere saber eso. Y está interesado en consumir ese tipo de carne, ¿sí? Entonces son todas ventajas comparativas que nuestro país tiene, pero tenemos que dar fe de eso. Y por eso existe la certificación. Yo sé que suena duro, suena algo distante, que los productores a veces se asustan, pero la certificación es nada más ni nada menos que una tercera parte independiente
con acreditaciones que da fe que un establecimiento agropecuario cumple con determinadas reglas o condiciones que están establecidas en una norma, en un esquema, en un estándar de certificación, ¿sí? Existen lo que se llaman muchas certificaciones, ahora les voy a dar ejemplos de algunas de ellas, todas hablando siempre de la portera para dentro del establecimiento, pero que sepan que las certificaciones son accesibles, que no discriminan, por ejemplo, tamaño de empresa, no importa qué tamaño tenga mi establecimiento, si es chico, mediano o grande, qué tipo de producción haga, ¿sí? ¿Por qué existen las certificaciones? Bueno, más que nada, este es un tema que es bastante controversial. El greenwashing es todo eso que muchas veces las empresas quieren contar qué hacen con respecto a cómo protegen o cómo cuidan el medio ambiente donde están inmersas, pero a veces hay una falta de información, no es con mala intención, pero se comunican mal las cosas. O no se hacen del todo bien las cosas y se está comunicando algo que no está bien. Y les voy a dar un ejemplo. Una industria de pinturas, por ejemplo, que elabora pinturas, ¿sí? Y que se compromete con la responsabilidad social y dona pinturas, por ejemplo, para pintar escuelas. ¿Sí? Es una acción de responsabilidad social empresarial para hacer, bueno, miren, somos socialmente responsables, hacemos donaciones de pintura para pintar escuelas. Pero resulta que esa misma planta que está elaborando la pintura, todos los residuos que se generan de los efluentes, de los productos químicos de la elaboración, los está vertiendo a, por ejemplo, ríos y está contaminando el medio ambiente. Eso es greenwashing. Cuando contamos algo muy bueno que estamos haciendo, pero en realidad no estamos trabajando en todos los aspectos de la sostenibilidad de forma correcta, ¿sí? Y eso existe porque no hay siempre certificaciones atrás de todos los productos que uno ve con una etiqueta, ¿sí? Por eso existen las certificaciones, por eso la importancia de que haya un organismo que controle y que dé fe de que lo que se está comunicando a través de ese claim, de ese atributo en esa etiqueta, es realmente así. ¿Quiénes exigen las certificaciones? Bueno, los consumidores, como les decía, sobre todo el consumidor europeo, sobre todo en bienestar animal, y vamos a hablar mucho de bienestar animal ahora, los clientes, ¿sí? Los entes reguladores, los importadores, o sea, todos estos actores están exigiendo cada vez más esas garantías de una tercera parte independiente que dé fe que se cumple con ese atributo que se está declarando en esa etiqueta, ¿sí? Y ahí podemos hablar de un montón de claims o de atributos. Acá les voy a dar algunos ejemplos de certificaciones, capaz que algunos ya los conocen. Por ejemplo, el de bienestar animal de INAC, que es un programa desarrollado por el Instituto Nacional de Carnes, específico de bienestar animal para predios agropecuarios en ganadería. Hay normas ISO de bienestar animal, ¿sí? Internacionales. Está ISSC, que es un estándar también de medición de huella de carbono y de sostenibilidad, que aplica porteras para adentro. Por ejemplo, la canola en Uruguay tiene esta certificación, la empresa Cousa. BRC es un estándar inglés de inocuidad y de seguridad alimentaria. Cuando yo empecé a trabajar en el año 2004 en certificación, cuando me recibí, todos los frigoríficos en Uruguay tenían una norma que se llama HACCP, que es una norma de inocuidad bastante básica, bastante elemental, es como la base de la inocuidad alimentaria. Eso fue hace casi 20 años. Hoy por hoy, todos los frigoríficos que pretendan exportar carne, ya no les basta con esa certificación, ya tienen que tener esta norma, que es mucho más exigente en cuanto a la seguridad alimentaria, la calidad del producto, la autenticidad, ¿sí? La verificación de origen y un montón de atributos más, porque directamente los compradores, o sea, no habilitan a Uruguay a exportar a esos mercados si no tienen esta certificación. O sea, miren en el tiempo cómo ha elevado la vara a ese consumidor en cuanto a los niveles de exigencia de las certificaciones. Esto a nivel de la industria frigorífica, ¿verdad? Global Gap es un estándar de buenas prácticas agrícolas globales, como la palabra lo dice, que aplica a todo tipo de producción primaria, ya sea cultivos, flores y plantas ornamentales, livestock o ganado bovino y ovino, que tienen capítulos específicos de bienestar animal. Y bueno, esto es un estándar que es muy reconocido, empezó siendo EUREP GAP para Europa y se globalizó. El estándar de carne natural certificada del Uruguay de INAC, con sus atributos también de grass-fed, alimentación a pasto y never ever, de no uso de hormonas, antibióticos, promotores de crecimiento en los animales.
RTRS es un estándar de soja responsable, que también en Uruguay Cargill, por ejemplo, tiene esta certificación. Global Animal Partnership es otra norma de bienestar animal americana. Certified Human también es un estándar de bienestar animal con elevadas exigencias. En Uruguay existen empresas certificadas. McDonald's, para que se hagan una idea, a nivel de todos sus restaurantes del mundo, exige o compra, mejor dicho, la carne, ¿sí? La materia prima con la que se elaboran las hamburguesas, que es el trimming, únicamente lo pueden proveer a los elaboradores de hamburguesas frigoríficos que cuenten con certificaciones de bienestar animal específicas de McDonald's. Y así se maneja McDonald's de manera corporativa en todo el mundo. Y ya estableció que para el año 2025 no va a bastar con que solamente el frigorífico se certifique, sino que los proveedores de la materia prima, o sea, los ganaderos, los productores ganaderos, también van a tener que tener la certificación de bienestar animal en sus establecimientos. O sea, cada vez vamos más aguas abajo en la cadena de suministro. SEDEX es una norma de responsabilidad social. Este tema también es un tema súper importante en lo que es el mundo de la sostenibilidad. Es muy importante hablar, obviamente, del medio ambiente, de la preservación de los recursos naturales, del bienestar animal, pero también las personas importan y mucho. Y esta norma es justamente una plataforma de auditorías sociales muy importante, que en Uruguay hay muchas empresas sometidas a este proceso de certificación. Y bueno, para detenerme un poquito más en lo que es bienestar animal, para hablarles un poquito más sobre este tema que yo entiendo que puede parecer como un poco en la teoría complejo de decir una certificación de bienestar animal en un campo, en un predio agropecuario. Créanme que el Uruguay entero podría hacer esto sin mayores esfuerzos, o sea, sin realmente cambiar mucha cosa, pero claramente hay cosas que las vamos a tener que cambiar. Y yo lo que les quiero contar es por qué. ¿Por qué es importante bienestar animal? Primero por lo que hablamos, los consumidores que lo exigen, que lo necesitan saber, pero también por todas estas cosas que están acá. Lo primero es la calidad de carne. Si queremos que nuestro producto sea esa carne con las características que tiene que tener, porque el consumidor así lo quiere, una carne rojo brillante, con un pH determinado, con un color específico, con determinada vida útil, todo eso que el frigorífico tiene que poder producir para exportar, necesariamente necesitamos primero trabajar con bienestar animal. Si no, ese producto nunca lo vamos a obtener, ¿sí? Eso es lo primero. Por un tema ético, porque es lo que está bien tratar bien a los animales, es lo correcto, ¿sí? Les debemos el respeto a los animales durante toda su vida hasta el momento del sacrificio, porque es un tema moral. Hasta por un tema religioso, existen normas de bienestar animal kosher, halal, o sea que también hay un tema religioso en el bienestar animal. Por la sostenibilidad, si queremos que la industria de la ganadería, desde la producción primaria hasta la industria frigorífica, siga existiendo, sigan existiendo productores que compran terneros y los engordan y los envían a un frigorífico, la única manera de que eso ocurra es trabajando con bienestar animal. ¿Por qué? Porque cada vez más la carne está siendo amenazada. Desde que cada vez hay más vegetarianos, más veganos, que existe la carne sintética, que existen protectoras de animales, ONGs, que están poniendo foco sobre cómo se producen, se crían y se sacrifican los animales. Para poder defendernos de todo eso, de esas amenazas que tiene el negocio de la carne vacuna, necesariamente tenemos que trabajar de esta manera. Si no, créanme que vamos camino al fracaso. O sea, va a desaparecer la ganadería en Uruguay. Entonces, entendamos que este es un tema que tiene que estar en la agenda y tiene que ser prioritario. Y tiene que haber cultura de las personas que trabajan con los animales que estén alineadas a esto. Si no, esto solo de por sí es imposible. Por requisitos de clientes, los clientes directamente no le quieren comprar a los frigoríficos, sino les demuestran que tienen un certificado de bienestar animal. Y a veces ni siquiera les basta con el certificado de bienestar animal. Ellos también vienen a auditar a los frigoríficos para controlar todo lo mismo que controlamos los auditores de los organismos de certificación. Para habilitar los frigoríficos o nuestro país a nuevos mercados. Necesariamente necesitamos demostrarle a ese nuevo mercado que tenemos implementadas normas de bienestar animal en nuestro frigorífico y en nuestro país, ¿sí? Alineadas a esas buenas prácticas. Por una cuestión económica. ¿Por qué? Porque perderíamos mucho dinero, tanto los productores como la industria, si no trabajáramos con bienestar animal. Y ahora les voy a poner ejemplos de eso. Y por, obviamente, la confianza de Uruguay al mundo. Si Uruguay quiere seguir produciendo carne y exportando carne, necesitamos no solamente contar todos los atributos que tenemos en cuanto a
que tenemos trazabilidad individual obligatoria, que no suministramos hormonas de crecimiento a los animales para el engorde, que no damos antibiótico indiscriminadamente. Todo eso está muy bueno, es buenísimo. La parte social de Uruguay, no tenemos trabajo infantil, no tenemos trabajo forzoso, no hay discriminación. Un montón de atributos que parecen lógicos, pero que en otros países no son así. Entonces, todas esas bondades o atributos que tenemos, hay que seguirlas comunicando. Pero también el bienestar animal. También el detenernos en pensar qué cosas hoy estoy haciendo en el establecimiento que están mal, que no están de la mano del bienestar animal y que las tengo que cambiar. Bueno, hay ahí oportunidades de hacer las cosas diferentes. Y bueno, ¿para qué sirven las auditorías de bienestar animal? Básicamente los productores que se quieran certificar en estos programas, lo primero que van a tener que hacer es elegir la norma de referencia y después van a tener que implementar esa norma en el establecimiento. Se van a tener que poner a leer todos esos requisitos y decir, bueno, ¿yo cómo aseguro que cumplo con esto? ¿Yo cómo me aseguro que no castro los animales de 6 meses? Que me preocupo porque si hago un destete precoz sea con una justificación, que si voy a hacer un descorne no lo puedo hacer si no uso anestesia después de que los animales tienen 5 meses de edad, y así un montón de requisitos. ¿Cómo manejo los animales en las mangas? ¿Sí? ¿Cómo es el embarque? ¿Qué descanso previo le voy a dar a los animales? Y así un montón de requisitos que los voy a tener que cumplir. Y para eso voy a tener que implementar lo que se llama un sistema de gestión, que es nada más ni nada menos que procedimientos y documentos y registros que demuestren que todo eso que yo digo que hago realmente lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque el auditor de tercera parte va a venir una vez al año a mi establecimiento, nada más. Va a recorrer todos los potreros y me va a hacer preguntas al administrador, al capataz, al personal de campo, ¿sí? Y va a tratar de realmente tener evidencias que demuestren de que sí se cumple, que con todo eso que se dice que se hace realmente se está cumpliendo. Eso se demuestra con un sistema de gestión. Entonces, a través de las auditorías me puedo dar cuenta si realmente estoy bien, si estoy bien rumbeado, si estoy mal, si tengo cosas para mejorar, si tengo desvíos, si tengo oportunidades de mejora, si tengo buenas prácticas o prácticas que debería de mejorar. Para eso me van a servir las auditorías de bienestar animal. ¿Y quiénes son los actores en este mundo de las certificaciones? Bueno, los organismos de certificación, en mi caso LSQA, organismo de certificación que represento, INAC como dueño de los programas, si estamos hablando de los programas de bienestar animal de INAC o de carne natural, por ejemplo, los productores, por supuesto, la industria frigorífica y las empresas de transporte. En Uruguay existen empresas de transporte certificadas en bienestar animal, porque para que el producto pueda tener el logo de bienestar animal asociado, necesariamente necesitamos tener toda la cadena certificada, desde el establecimiento, la empresa de transporte y la planta frigorífica. Todas las auditorías de certificación están, este es el modelo de cómo operan las certificaciones, el famoso ciclo de Deming, que quizás muchos ya lo conozcan. Las auditorías de certificación se planifican, el productor entiende primero qué norma quiere usar de referencia, implementa su sistema de gestión, se autoevalúa a sí mismo para prepararse para la auditoría y después se ejecuta la auditoría en el establecimiento. Llega el auditor al campo y hace la recorrida de campo, observa los documentos, los registros, hace entrevistas, observa actividades, manejo en las mangas, embarque, destete, lo que se esté haciendo ese día en el establecimiento. Se analiza toda esa información, se procesa, se llega a una conclusión. ¿Este establecimiento cumple o no cumple con la norma? ¿O tiene desvíos que los va a tener que mejorar? ¿Y qué cosas va a hacer ese productor para mejorar esos desvíos? ¿Se acuerda eso con el auditor? ¿Sí? ¿Se establecen plazos para cerrar esos desvíos? ¿Y qué evidencias va a necesitar el auditor para cerrarlos? Quizá el auditor va a tener que volver al establecimiento o se puede mandar una foto, un documento, etcétera. Y todo esto tiene que servirme para mejorar. Si todo esto que estoy haciendo no me está permitiendo mejorar en mis procesos, y si hablamos de bienestar animal específicamente, sería menos pérdidas económicas por decomisos en planta de faena, por ejemplo. Ni más ni menos. Más dinero en el bolsillo del productor. ¿Por qué? Porque el productor no le sacan de la media res machucamientos, problemas de pH, cortes oscuros, hematomas. Todo eso ocurre, y mucho, en los frigoríficos, por mal manejo, por estrés previo a la faena de los animales. Entonces es rentabilidad pura, o sea, trabajar mejor, ganar más dinero. ¿Sí? Para eso me tienen que servir las auditorías de certificación, de bienestar animal en particular, pero todas en general. Y bueno, este año se hizo la auditoría de la calidad que realiza INIA con Plan Agropecuario, con INAC,
con la Universidad de Colorado. Todavía no están los datos, si no me hubiera gustado presentárselos. Se lo pregunté a Marcia del Campo, que ahora está de viaje, a ver si ya estaban como para poder contarlos. Lamentablemente no están, se están procesando. Pero bueno, ahí vamos a poder saber de esa auditoría de la calidad que se realiza a nivel de las industrias frigoríficas de Uruguay, qué cantidad de pérdidas económicas están asociadas en la cadena cárnica a problemas de bienestar animal, que son todo esto que leen acá. Hematomas, acumulación de sangre en las masas musculares, por ejemplo, por un golpe, decomisos por inyectables mal suministrados, por ejemplo, por no cambiar una aguja o por no desinfectarla, abscesos, acumulación de pus en las masas musculares, daños en el cuero, problemas de pH, quiere decir que cambia la bioquímica dentro del músculo, ¿sí? No tenemos el pH que tiene que tener la carne, ¿y qué pasa ahí? Crecen microorganismos, o sea que tengo un problema de seguridad alimentaria, quien consuma ese corte de carne con ese problema de pH se va a enfermar, ¿sí? Y además se genera lo que se llama la carne DFD, que es una carne seca, una carne oscura y firme, o sea, cero apetecible para un consumidor. No es esa carne rojo brillante que organolépticamente no tiene olor, no, es todo lo opuesto a eso. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Se decomisa, se saca de la media res y el productor va a recibir menos dinero, ¿sí?, en tercera balanza, que es como se le paga al productor, y la industria pierde también de exportar esto, con lo cual son pérdidas para toda la cadena. Ahí ven alguna de las fotos, no se ven muy claro. Yo hace muchos años que trabajo en los frigoríficos haciendo auditorías de bienestar animal y créanme que ese rato que estoy en las plantas frigoríficas observando las medias reses, estas cosas las vemos comunes, o sea, es todo el tiempo, no es una vez esporádica, es mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos para ganar mucho más y para perder menos toda la industria cárnica, pero sí o sí hay que trabajar con bienestar animal para que eso ocurra, ¿sí? Para que todos estos decomisos no ocurran o ocurran cada vez menos para rentabilizar toda la cadena. Y ahí les puse algunos indicadores de mal manejo. Por supuesto que esta lista es interminable, pero miren qué sencillo de visualizar, ¿no? Inadecuada densidad de carne, cargo animales de más en el camión. Eso es totalmente contraproducente para el bolsillo, por lo que estábamos hablando recién. Van a ocurrir hematomas, cortes oscuros, problemas de pH, porque los animales no van a ir confortables durante todo el tiempo que se van trasladando a la planta. Animales muy fatigados que se transportan a faena. No les doy un tiempo de descanso, por ejemplo. Ayunos prolongados. Animales con mucha hambre se transportan y después están un tiempo en el frigorífico antes de entrar a la faena. Eso también genera problemas de pH, estrés prefaena. Incompleta apertura de la puerta de guillotina del camión. El animal se va a machucar porque no la abrí del todo. Eso ocurre. Embarques inadecuados, manejo con personal no capacitado. A veces la gente cree que porque el personal tenga una bandera a la mano, eso ya está, es bienestar animal. Bueno, no. La persona tiene que saber usar la bandera. Porque si con la bandera le está pegando al animal, no me está sirviendo de nada. Entonces tengo que capacitar a las personas sobre el manejo adecuado de los animales en un embarque, en un trabajo en las mangas, en un arreo en el campo. El excesivo uso de la picana. A veces los transportistas ya se bajan del camión con la picana en la mano, por ejemplo. Es común de ver eso. No es necesaria la picana, salvo que obviamente el animal no avance o para que el primer animal entre. Pero primero tengo que ver que todo lo demás esté bien, porque capaz hay algo que yo puedo mejorar en el lugar para que el animal entre solo y no necesito la picana. Una picana en un animal puede ocasionar lo que se llama una petequia, un puntito de sangre en el músculo, que eso también es decomiso, ¿sí? Bueno, torcerle la cola a un animal para que avance, los gritos, los perros. La audición del bovino es muchísimo más elevada que la del oído humano. Fíjense a veces que estamos trabajando en un embarque y los perros empiezan a ladrar y como que nos molesta. Bueno, al bovino lo molesta muchísimo más porque escuchan con una intensidad mucho más alta. Entonces los gritos y los perros ladrando en un embarque es totalmente anti-bienestar animal. La sanidad inadecuada de los animales, animales con obviamente una desnutrición, animales que pasaron hambre. Bueno, ahora estamos en un momento obviamente de sequía donde hay poco pasto y los animales obviamente están flacos. Animales demasiado temperamentales, ¿sí? Tenemos que poner un separador en el camión necesariamente para que no moleste el resto, o animales con cuernos.
El estado de los camiones, el estado de la caminería, el estado de las rutas, obviamente que eso no ayuda, muchas veces los pobres transportistas no pueden hacer milagros porque es por donde tienen que ir al frigorífico, no tienen otra forma. O las distancias muy largas a planta también influyen. Se supone que una distancia promedio de 4 a 5 horas estaría bien, pero cuando la distancia excede a las 8 horas ya el animal obviamente empieza a pasar mal, ¿sí? Tiene sed, tiene hambre, no está confortable en ese piso duro. Bueno, inadecuado uso de banderas, etcétera. Esta lista es interminable, o sea, cosas para mejorar en bienestar animal hay muchísimas. Acá les puse algunas para que lo sigan pensando. Y miren todos los beneficios que tendría para el productor la certificación de bienestar animal. Que como les digo, no hay mucho misterio, no hay una discriminación de tamaño de establecimiento, no es un tema de costos tampoco, porque la certificación no es cara, o sea, a veces lo que pasa es que hay como un miedo, como una reticencia, pero que está bueno romper esa barrera. Lo primero es la facilidad en el manejo, porque si yo trato bien a los animales durante todas las veces que lo tuve que someter a un embarque, a un trabajo en las mangas, el animal va a ir solo, ¿sí? Porque los animales tienen memoria. Entonces va a haber mucho más facilidad en el manejo cuando yo trabajo con bienestar animal. Mayores ganancias diarias, porque el animal no tiene estrés, entonces gana más peso. Calidad de carne asociado al estrés prefaena, lo que hablamos hace un rato de los problemas de pH asociados al estrés, mejora la calidad de carne. Menos números de personas, yo con menos gente capacitada puedo trabajar mucho mejor que con muchas personas. O sea que no necesito una excesiva cantidad de gente para trabajar, al revés. Menos animales enfermos, porque los animales tienen una adecuada inmunidad, porque están bien, porque están en bienestar animal, están en armonía con su entorno, con lo cual van a tener mejores índices reproductivos, productivos, menos morbilidad, menos mortalidad, ¿sí? Todo esto siempre de la mano de la sanidad adecuada y la nutrición adecuada, ¿verdad? Seguridad de los trabajadores, porque los trabajadores con la bandera en la mano y entendiendo algunos conceptos de bienestar animal como zona de fuga, punto de balance y algunas cuestiones que son importantes, no van a tener riesgo de sufrir ningún accidente, ¿sí? Y obviamente con las instalaciones que nos ayuden. Y lo más importante de todo, aumentar la confianza de ese productor como proveedor de hacienda para el frigorífico. Imagínense si los frigoríficos pudieran decidir si comprarle ganado a un productor certificado versus a uno que no lo esté. Yo, frigorífico, obviamente me voy al certificado porque me da más confianza. Sé que trabajó bien, que hubo alguien que dio fe de que todo lo que dice que hace lo está haciendo bien. Bueno, esto es una aspiración, que todo el país tenga certificación de bienestar animal. Sería como una utopía, pero fácil de lograr, ¿verdad? Y bueno, hoy capaz que ustedes me dirán, bueno, sí, pero ¿cuánto más me va a pagar el frigorífico si yo me certifico? Porque si no, no lo quiero hacer. Bueno, hoy hablamos de eso. ¿Saben lo que va a pasar dentro de un tiempo? Va a ser una barrera de acceso. Directamente no voy a poder vender mi ganado si no tengo la certificación, para darle esa tranquilidad al frigorífico de que sí trabajo bien. Porque lo mismo que les contaba que le pasó al frigorífico para poder exportar, le va a pasar también a toda la cadena. Y la cadena es desde la producción primaria. Entonces, es una cuestión de estar preparados, de saber que esto en algún momento se va a venir, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Y bueno, vamos a tener que quebrar algún paradigma. Vamos a tener que capacitar a la gente para que entienda que no puede gritarle a los animales ni pegarle. Capaz que tengo que cambiar el embarcadero, tengo que hacer un mejor diseño, capaz que tengo que reparar todas esas tablas rotas que tengo en las mangas. Y sí, capaz que tengo que ver si mi sombra y mi agua en todos los potreros es la adecuada, si es suficiente. Sí, quizá hay cosas que sí que las tengo que repensar y mejorar, ¿sí? Sobre todo, creo que lo más difícil de todo es como vencer esa barrera cultural de que toda la vida castré los animales a los 5 meses y después los jineteamos y bueno, no está bien, digo, porque toda la vida se ha hecho eso así, no quiere decir que esté bien, ¿sí? Son barreras culturales que vamos a tener que pensar en ellas. Adecuar estructuras, como decía, la inversión económica. Y bueno, sí, si tengo que hacer un rediseño de mis instalaciones, sí, voy a tener que invertir. Pero a la larga voy a terminar ganando más dinero. Eso es así. La mejora continua, las auditorías de certificación me tienen que servir para mejorar. Si eso no está pasando, entonces no tiene sentido seguir con las certificaciones. Pero se van a dar cuenta que sí los va a ayudar. Y bueno, esta diapositiva la incluí porque mucha gente cuando me escucha hablar de bienestar animal me dice, Patricia, pero no hablas nada de sanidad. Partimos de la base de que la sanidad es clave para que todo esto ocurra. Imposible hablar de que el animal esté bien o esté en bienestar, en armonía con su entorno si no tenemos una buena sanidad. ¿Qué quiere decir tener una buena sanidad?
Por supuesto, tener un veterinario de referencia en el establecimiento que dé las indicaciones por escrito a través de un plan sanitario de todo lo que tiene que hacer ese productor para que el ganado esté en una correcta sanidad. Un buen plan sanitario tiene que ser un plan que se adapta a cada establecimiento, ¿sí? No es un copio y pego del que está en el otro, no, es mi establecimiento, tiene esta casuística y este es mi plan. Incluir casos de animales comprados cuando llegan al establecimiento, incluir, por supuesto, vacunaciones, desparasitaciones, prevención de enfermedades prevalentes y en la región, por ejemplo, si hay brucelosis, garrapata, eso depende de dónde esté ubicado, si lo tengo o no. Tiene que tener firma del veterinario y una fecha de actualización cada tanto tiempo, no digo todos los años, pero cada tanto el veterinario lo tiene que volver a actualizar. Tiene que incluir todas las categorías de animales, incluir la rotación de principios activos, incluir el almacenamiento y la gestión de los medicamentos veterinarios, a qué temperatura, dónde los voy a almacenar, qué voy a hacer cuando se me venzan, cómo los voy a gestionar, desinfección y uso de agujas y materiales. Todo eso tiene que incluir el plan sanitario para que esté completo, ¿sí? Y obviamente tiene que haber una coherencia entre lo que dice el plan y lo que se está haciendo. O sea, a través de los registros sanitarios, donde se establece obviamente la dosis, la fecha, la vía de administración, el tiempo de espera, me voy a poder dar cuenta si lo que dice en el plan se está haciendo. Esto simplemente para ejemplificar bien gráfico el uso de picana, en donde están las cruces rojas. Si se usa la picana en esos lugares, se considera en bienestar animal acto de abuso. ¿Por qué? Porque son regiones sensibles del animal donde hay terminaciones nerviosas. Muchas veces uno ve a los transportistas que aplican la picana, por ejemplo, en la base de la cola. ¿Sí? O sea, la picana solamente se puede usar en el tren posterior del animal, en el músculo y apenas un segundo. ¿Y cuándo? Cuando el animal tiene hacia dónde avanzar, primero, y cuando realmente no hay otra alternativa que usar la picana, porque el animal si no, no va a avanzar. Es ahí cuando hay que usarla. Este es el protocolo de bienestar animal previo de INAC que les contaba, este es el de Certified Human de ganado de carne, este es un estándar de lana responsable, que en Uruguay existe esta certificación, RWS, para la producción de lana, es básicamente bienestar animal, ¿sí? Y bueno, contarles un poquito sobre Altus. Altus es una marca de registro de gestión para el desarrollo sostenible de LSQA, porque lo que nos empezamos a dar cuenta es que sí, todo bárbaro con el bienestar animal, pero y la parte social, y la parte ambiental, y huella de carbono, y todos esos otros temas, bueno, contémosle al mundo cómo en Uruguay se produce carne. Porque realmente tenemos, como les dije, muchísimas bondades, muchísimos atributos diferenciadores que nos permiten estar a la vanguardia. Pero bueno, hay que demostrarlo, y hay que demostrarlo desde un organismo confiable y con acreditaciones internacionales. Así que bueno, básicamente de eso se trata el registro Altus del SQA, la producción ganadera sostenible, por supuesto que abierta a todas las consultas después. Y bueno, ¿cómo contribuir al cambio? ¿Cómo contribuir a estar así a la vanguardia y poder demostrarle al mundo que sí, que realmente somos confiables como país exportador de carne? Alentando las mejores prácticas agrícolas, ganaderas y empresariales, respetándonos y comunicándonos con la comunidad y obviamente con todas las partes interesadas, con la industria frigorífica y con los compradores finales, ¿sí? Con los proveedores de hacienda en el caso que sean un productor que compra animales, manteniendo ese ambiente sano y seguro para los animales y para los trabajadores. Y comprometernos de alguna manera a la sostenibilidad es nada más ni nada menos que tratar de tener un futuro mejor en toda nuestra tierra para las generaciones que vienen, ¿verdad? Bueno, el buen trato animal y la calidad de carne es responsabilidad de todos, de los productores, de la industria, de los transportistas, de las entidades públicas, financieras, etcétera. Todos tenemos que trabajar de la mano para que las cosas se sigan haciendo lo mejor posible. Y bueno, básicamente contarles un poquito, el LSQA es la fusión de Latus Sistemas y Quality Austria y tiene acreditaciones internacionales para normas de sistemas de gestión, de productos, de procesos, de competencias de personas que dan fe a que esos certificados que emitimos tienen una credibilidad y una autenticidad en todo el mundo, ¿sí? Las oficinas corporativas del SQA están en Montevideo, pero tenemos presencia en 41 países. Y bueno, básicamente, perdón por ir tan rápido, ahí tienen mi correo electrónico, mi celular, cualquier consulta que tengan. Muchas gracias.